Cuando quieras, Eva. Gracias. Pues buenos días a todos y a todas. Encantada de poder participar. Gracias a Garapen y a Redel por la invitación. Y voy a intentar tratar de explicaros un poco cómo trabajamos nosotros, porque yo creo que es lo que nos puede ayudar entre agencias un poco, ver cómo lo hacen otros para ver si algo de lo que otros hacen es aplicable a nuestra agencia, a nuestra agencia. Lo voy a intentar explicar a través de un proyecto en concreto que es este plan de actuación integrado para el casco medieval de Vitoria-Gasteiz en el marco de su Agenda 2030. Este es el último de los proyectos que hemos presentado y lo he cogido como ejemplo porque lo presentamos este año y nos acaban de dar la adjudicación provisional, o sea, nos lo han concedido. Esperemos que venga la definitiva pronto, no sea que estemos dando la data y no consigamos el proyecto, pero bueno, espero que sí. Y entonces un poco nos ha servido de excusa este proyecto para explicar un poco cómo funcionamos nosotros, cómo tratamos de hacer las cosas y dónde estamos ubicados dentro del ayuntamiento y cómo estamos trabajando. Entonces, si os parece, voy a ir a la primera diapositiva que explica, eh, perdonadme porque me ha puesto tengo que pasar con el ratón y a veces me paso de diapositiva. Bueno, el Ayuntamiento de Vitoria son 12 departamentos, una serie de organismos autónomos y empresas municipales. O sea, es una estructura compleja, bien compleja. Digo esto para que luego intentemos entender que cuando construimos proyectos de estas características con cierta complejidad, bueno, tenemos que saber un poco la estructura en la que estamos inmersos, ¿no? Y en nuestro caso, trabajamos un poco para todo el ayuntamiento y para todas sus empresas y organismos municipales, y esto tiene una cierta complejidad. Dentro del departamento nosotros estamos en el Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo. Es un poco extraño porque ya veis que los departamentos que conforman, digamos, nuestro departamento son administraciones de tipo transversal, el servicio de empresas, el servicio de comercio, servicio de formación y empleo, congresos y turismo. Y digamos que tenemos también aquí proyectos que aparecen más grande, pero no porque sea más importante, sino porque vamos a hablar del servicio de proyectos que es en el que está ubicado, digamos, todo este tema de búsqueda y localización de financiaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el servicio de proyectos? Que a veces se podría pensar que es un servicio tan transversal que podría estar a lo mejor ligado a alcaldía o a otro departamento. Podría ser, porque las estructuras municipales, ya sabéis que son bastante complejas. Quiero decir que cambian las elecciones, cambian las direcciones, cambian servicios, juntan servicios, etcétera. Entonces, casi que yo suelo decir siempre que es lo de menos. Nosotros estamos ubicados dentro del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo. Estamos súper a gusto en este departamento, trabajamos fenomenal, tenemos una capacidad de maniobra extraordinaria y a veces igual es mejor estar en un departamento concreto que dentro de igual la parte de alcaldía que siempre es más compleja, ¿no? Entonces, estamos ubicados a gusto, muy a gusto en este departamento. Sigo un poco explicando nuestro servicio para que veáis qué es lo que hacemos. El servicio de proyectos hace dos grandes cosas. Lo que aparece en negrita, comunicación y actividades soportes para nuestro departamento, y proyectos municipales con financiación externa, que es de lo que luego hablaremos. En la parte de comunicación y actividades soportes de nuestro departamento hacemos todo lo que tiene que ver con el tema de llevar las redes, llevar todas las páginas web del departamento, las notas de prensa, los planes de medios, toda la comunicación y las campañas de todas las áreas que hemos visto antes, ¿no? Temas de señalética, temas de calidad del departamento, temas de los, los programas de gestión que son el soporte de las áreas de nuestro departamento. O sea, nosotros somos como la parte transversal. Esta parte de comunicación y actividades solo la hacemos para nuestro departamento, ¿vale? Solo para nuestro departamento, que ya es bastante, porque es empleo, formación, comercio, turismo, o sea que ya tiene como grandes subáreas. Toda la parte de comunicación la hacemos en nuestro servicio. Y la otra gran parte que hacemos, y es de la que vamos a hablar ahora, es la de financiación externa. Bien, proyectos municipales con financiación externa. Un poco he explicado, o hemos tratado de explicar en 6 puntos, un poco lo que nosotros hacemos, lo que tratamos de hacer desde el principio.
Lo primero que hacemos, y esto, insisto, lo hacemos para todo el ayuntamiento, no solo para nuestro departamento, sino para todo el ayuntamiento, las empresas municipales y los organismos municipales, lo que hacemos es, primero, identificar posibles líneas de financiación. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sistemático. Todos los días hay alertas en las que previamente nos hemos apuntado, donde estamos apuntados en el BOTA, que es el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. O sea, vamos a las ayudas pequeñas, a las medianas y a las grandes, a todas aquellas que son susceptibles de cualquier área del ayuntamiento. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos alertas en el BOTA, tenemos alertas para que nos envíen información. Tenemos alertas en el Boletín Oficial del Territorio del País Vasco, el BOP. Tenemos en el Boletín del Estado Español, en el BOE, y en el DOE. ¿De acuerdo? En los boletines oficiales, digamos, donde de alguna manera salen las posibles ayudas en las que los ayuntamientos pueden ser beneficiarios. Lo primero que hacemos es esa búsqueda, esa identificación. La tenemos un poco sistematizada de esta manera. Hemos creado unas alertas y nos llega información en las que hay ayudas que son en las que los ayuntamientos podemos ser beneficiarios. Ahora estamos trabajando, o queremos trabajar, os lo anticipo, en buscar un sistema un poco que nos ayude con inteligencia artificial, para que haya una especie de pequeño motor de búsqueda que haga digamos, ese repaso de todos los botas y nos llegue lo nuevo. Estamos totalmente en mantillas, ¿eh? Lo estamos intentando hacer nosotros con la tricotosa, hablando mal y pronto, y todavía no lo hemos conseguido. Pero bueno, ahí estamos, buscando. Aparte de estas fuentes que os digo, ¿no? Que son las oficiales, luego tenemos otras fuentes que son pues redes especializadas, etcétera, etcétera, donde también tenemos creadas alertas para que nos puedan llegar ayudas. A veces lo que ocurre es que una determinada ayuda te viene por 5 sitios. Eso ocurre también. Pues a lo mejor estás dado de alta también en la FEM, en la Federación Española de Municipios y Provincias. Y a lo mejor una misma ayuda de la que el ayuntamiento puede ser beneficiario, pues puede venirte por varias vías, pero no importa. Mejor que sobre que falte. Mejor tenerla identificada. Lo segundo que hacemos es difundirla a los posibles departamentos interesados. Hasta ahora, o hasta hace unos años, lo que hacíamos era, una vez que teníamos la alerta, enviábamos al Departamento de Medio Ambiente o al Departamento de Espacio Público o al de Promoción Económica o al de tal, a su director, a la dirección normalmente, y a las jefaturas de servicios que considerábamos que podían tener proyectos que tenían que ver con el tema. Esto es interesante, pero a mí me parece insuficiente, porque los departamentos están a lo que están, que es su propia actividad. Quiero decir, ellos ya tienen obras en vía pública o tienen temas de tráfico. Entonces, meterse a leer unas bases que normalmente suelen ser complejas, no, lo siguiente, y sabéis de qué estamos hablando, coges unas bases y dices, me quiero suicidar. O sea, por favor, no lo entiendo. O sea, tienes que leerlas, desmenuzarlas, entender tal. Esa parte estamos tratando de mejorarla y estamos intentando hacer de estas ayudas en las que vemos que podemos presentar actividades, intentar hacerles resúmenes. Incluso, aún diría más, estamos trabajando, incluso viendo posibles actividades de los departamentos que nosotros entendemos que son susceptibles de poder entrar en una financiación concreta. Y me explico. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como otros muchos, entiendo, tiene un montón de planes estratégicos. En el caso nuestro, casi hemos identificado 30 planes o hojas de rutas estratégicas del ayuntamiento. Desde el que sería la Agenda 2030, que es el programa Paraguas, ¿no? Pero luego tenemos pues, un plan estratégico de comercio, uno de turismo, uno de paces, otro de clima, otro de agroalimentario, otro de... O sea, tenemos muchas hojas de ruta. Esas hojas de ruta las tenemos, las conocemos, sabemos cuáles son sus principales activos, las líneas, los ejes de actuación que tienen y las líneas que quieren seguir. Entonces, a veces, cuando hemos identificado una ayuda y hemos elaborado el resumen, vemos que hay algunas cosas que están en esas hojas de ruta, en esos planes estratégicos, que son susceptibles de poder ser financiables. Entonces, se lo decimos también a esas direcciones de departamentos y a los jefes de servicio. Oye, dentro del plan estratégico tal hay una cosa que tal. Oye, aquí igual esto os puede interesar. ¿Me explico? Hay que ser un poco proactivos. También por otra cosa que me parece importante, no sé si pasa en otros departamentos, en otros ayuntamientos, entiendo que sí. Cuando se reciben las financiaciones que somos capaces de conseguir entre todos, esas financiaciones van a la caja común.
van a tesorería común. Entonces, a veces los departamentos les cuesta entender que un dinero en el que han tenido que preparar una memoria, elaborar no sé qué, hay que preparar indicadores, hay que justificar, hay que tal, supone mucho esfuerzo y al final el rédito financiero a veces no va directamente al departamento, sino que va a la caja común del ayuntamiento. Y entonces hay que pelearse mucho con Hacienda, entre comillas, para que ese dinero pase a formar parte de los recursos del ayuntamiento, perdón, del departamento en concreto que haya presentado el proyecto. Entonces, bueno, esas son un poco las principales dificultades, que me parece importante señalarlas porque no todo es paz y amor. O sea, a veces cuesta hacer las cosas y cuesta que la gente lo entienda. Tercero, la evaluación de la viabilidad. A veces vemos que son ayudas muy sencillas. Nosotros trabajamos con ayudas de muy poco dinero, o sea, que puede ser, os voy a decir que hasta de 6.000 euros, ¿eh? O sea, si hay que conseguir una ayuda de 6.000 euros para libros de no sé qué, allí que lo presenta. O sea, nosotros todo aquello que vemos que el ayuntamiento puede presentarse porque tiene acciones que justifican esa presentación, nos presentamos a todo. Y luego la coordinación y el cuarto punto, la coordinación y la gestión de las acciones para la presentación de proyectos municipales. Aquí diría yo que hemos avanzado mucho, porque antes, cuando veíamos acciones de tipo complejo o proyectos complicados como el que hoy os voy a explicar, uf, pues es que son proyectos en el que igual participan 8 departamentos. Entonces, ¿cómo concitas las voluntades de las direcciones y de las jefaturas de los servicios de esos departamentos para tratar de armar el puzzle de ese proyecto? Eso es complejo. Diría yo que es lo más complejo. Y entonces eso lo estamos intentando ahora con reuniones. Hacemos una reunión que llevamos o intentamos llevar muy preparada, explicando muy bien los objetivos del proyecto, muy bien qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que les pedimos y qué es lo que les vamos a demandar. Eso tiene que estar claro, porque si las direcciones de los departamentos no entienden hasta dónde tienen que trabajar y en qué parte tienen que actuar, puedes encontrarte con un problema grande, porque son proyectos muy complejos, muy integrales. Y luego nosotros desde aquí hacemos un poco todo lo que es la gestión económico-administrativa del proyecto. O sea, nosotros tenemos una aplicación que pusimos en marcha con los Next Generation, donde incluimos todas las ayudas que hemos identificado, las ayudas a las que nos hemos presentado, si hemos recibido o no, si nos las han concedido o no, cómo estamos de justificación, cuándo tenemos que hacer la justificación. Y llevamos un poco el control económico-administrativo de los proyectos que reciben financiación externa. No de todos, luego hablaremos de eso, pero de casi todos ahora mismo. Y luego la justificación técnica y económica de las sedes electrónicas, porque claro, pues tienes que trabajar con en nuestro caso, con la Diputación Foral de Álava, con el Gobierno Vasco, con distintos departamentos de gobierno vasco, con distintos ministerios, con temas europeos, en fin, tiene su complejidad. Paradme, por favor, o preguntadme si queréis algo, porque yo si no voy... Bien, estoy intentando pasar de diapositiva, si no lo consigo, no sé por qué. A veces se bloquea Eva, ¿eh? Ah, vale. Un poco, no sé, estoy ya. Ahora, perdón. Proyectos municipales con financiación externa. Os quería poner un poco también sobre esto que os he dicho. Los Next Generation. Para nosotros, los Next Generation han sido un antes y un después. Quiero decir, este servicio que hacíamos de búsqueda de financiación externa para los distintos ayuntamientos, tal, bueno, pues lo hacíamos, pero de una manera un poco más arcaica, digamos, un poco menos profesional. Los Next Generation nos han servido para profesionalizarnos. Quiero decir que nos han aprobado 23 convocatorias de ayudas, 17 ya están finalizadas y ya veis que el montante económico ha sido de 41 millones. Claro, gestionar con todos los departamentos, que ya veis que hay 10 departamentos implicados en los Next Generation y más de 200 contratos, pues esto ha sido un antes y un después. O nos organizábamos o podíamos morir de éxito, que eso también es una forma de morir bastante dura. Entonces, hemos tenido que hacer un esfuerzo. Tengo que decir que tengo un equipo impresionante, eso sin equipo no se va a ninguna parte. Y bueno, pues eso nos ha ayudado a ordenarnos
cómo hacíamos las cosas, cómo estructurábamos, cómo preparábamos los protocolos, cómo trabajábamos con los departamentos, una aplicación que estamos utilizando, que es la que nos está ayudando a ordenar todo, cómo podemos meter los indicadores y aun y todo, eso no quiere decir que esté todo saliendo como tiene su dificultad, su enorme dificultad. 200 contratos es de muy difícil gestión. Los Next Generation además empezaron, me imagino que como en todas las casas, pues de forma muy dispar. O sea, el ayuntamiento presentó por una parte unos, por otra parte otros, luego hubo elecciones, cambiaron un poco las estructuras del ayuntamiento y los departamentos y las estructuras y tal, y ha habido que reorganizarse. Entonces, en octubre del 2023 se creó la oficina Next Generation en nuestro servicio, dentro del servicio de proyectos. Y entonces juntamos, digamos, todas las convocatorias y establecimos un poco los protocolos para organizarnos de la misma manera. Y bueno, está siendo duro porque tiene, pero también nos está enseñando muchísimo. Eso nos ayuda a entender muchas cosas y entender también los funcionamientos de los departamentos, que es importante. Y aparte de los Next Generation, estamos en otras convocatorias que os pongo que convocatorias de muy distinto, como avanzaba antes, de muy distinto nivel. Hay algunas muy pequeñitas de 6.000 euros y otras de 1.400.000 si vienen de la ANVIDE, otras de 30.000 o de 200.000, hay de muy diferente calado. Y para todas las áreas del ayuntamiento. En este mismo momento estamos trabajando con 52 ayudas no NEX, o sea, aparte de las NEX, con 52 ayudas que nos han concedido y estamos trabajando sobre los 8.179.000. 7 organismos concedentes, o sea, que nos hemos dirigido a lo mismo ministerios que departamentos de gobierno vasco, que Diputación Foral de Álava, etcétera. Y cuando hablo de 35 servicios, aquí no hablo ya de departamentos, porque nosotros cuando trabajamos en la financiación nos gusta más trabajar con los servicios directamente. ¿Por qué? Pues porque hemos aprendido que cada 4 años pueden pasar cosas, entonces los departamentos cambian, pero normalmente lo que se suele mantener dentro de las administraciones, al menos en la nuestra, son los servicios. Entonces, trabajamos en nuestros aplicativos y en todo con los servicios. Servicio de igualdad o servicio yo qué sé, de tráfico o servicio de... Siempre con servicios, ¿de acuerdo? Veamos si me funciona. Sí. Bien, y ahora vamos a meternos ya en este proyecto concreto. ¿Cómo abordamos este proyecto concreto? Plan de actuación integrado para el casco medieval, en el marco de su Agenda 2030. Bueno, un poco las características de la convocatoria, la preparación, la alineación con la Agenda Urbana 2030, cómo es la estructura de este plan y un poco la búsqueda de consenso. Yo este 5, búsqueda de consenso, lo pondría tamaño así, gigante, y con letras siempre de gran formato. Porque estos proyectos grandes, estos proyectos un poco, bueno, un poco no, totalmente integrales, necesitan de todos los departamentos y de las voluntades de todos los departamentos y solo no se va a ningún sitio, a ningún sitio. Entonces, siempre la búsqueda de consenso, siempre. Eso me parece lo más importante de lo que yo os puedo decir de toda mi experiencia, que ya soy tallerita. Bien, en este caso era el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, que ya sabéis que se hace a través de las comunidades autónomas, ¿no? En este caso del Ministerio. Y entonces el FEDER, os explico porque lo primero que hay que hacer cuando sale una convocatoria es estudiarla, analizarla y ver si es factible que nos podamos presentar, porque no nos podemos presentar a todo. Hay convocatorias que las lees, ves ves un poco lo que tiene el ayuntamiento y las actividades que tiene, y dices, pues yo aquí no lo veo nada claro, no voy a marear a los distintos jefes de servicio o de departamentos si vemos que la cosa no tiene chunchun alguna, ¿no? Entonces, normalmente ahí nosotros analizamos primero bien la convocatoria. En este caso, las convocatorias de Fondo Europeo de Desarrollo Regional claro, dan diferente subvención a las ciudades menos desarrolladas que están en transición o más desarrolladas. Os lo explico en la siguiente diapositiva. Si os dais cuenta, en la parte de arriba, menos desarrollada, la subvención que da el FEDER es el 85%, o sea, un pastizal. O sea, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura estarían en esa categoría de región menos desarrollada. Pero ya veis que Andalucía, la ayuda del FEDER era de 735 millones. Y sin embargo, nosotros, que estamos en la parte de abajo sombreada, tenemos una posible subvención de un 40%. Y para todo el País Vasco solo hay, o solo había, 15 millones.
¿Qué quiere esto decir? Pues si os dais cuenta es que entramos a jugar, digamos, bueno, con unas dificultades extraordinarias, porque tenemos muchas menos posibilidades de financiación y además mucho menos dinero de cofinanciación. Con lo cual, tenemos que pensar antes de antemano qué tipo de proyecto podemos presentar, porque si el ayuntamiento tiene que poner el otro 60%, es decir, si nos dan la financiación y nos dan un 40% y el ayuntamiento tiene que poner ese otro 60%, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero hay que buscarlo, hay que tenerlo claro de dónde se va a sacar y cómo se va a hacer. Eso es lo más complicado. Por eso siempre digo que el equipo tiene que estudiar bien la convocatoria y ver realmente las posibilidades del ayuntamiento en la convocatoria. Primero tenemos que creer nosotros como equipo para poder venderlo y buscar el consenso. Eso es a lo que me refiero. Por favor, preguntadme si queréis, que yo me pongo a hablar bien. Eh, los PAI, los planes estos son planes integrales. O sea, lo que te exigen de alguna manera es que haya una transformación en un área o en un barrio determinado de la ciudad. Nosotros rápidamente entendimos que este podía ser el casco medieval, porque el casco medieval de Vitoria, claro, es el lugar, digamos, el área geográfica que concita unos indicadores más bajos en todos los sentidos. Y para que me entendáis, eh, perdonad, es que esta forma de pasar me está costando porque es tan sensible el ratón. Vamos a ver, aquí he tratado de haceros un cuadro para que veáis que en el casco medieval hay vulnerabilidad residencial, o sea, casas peores, superficie útil de las casas más pequeñas, casas más antiguas, viviendas sin ascensor, viviendas con menos calefacción, ¿de acuerdo? Hay vulnerabilidad socioeconómica, una renta personal más baja que en el resto de la ciudad, una población en paro mayor que en el resto de la ciudad, población mayor, población extranjera. Quiere decir que en este barrio se concitan un poco todos los indicadores que te ayudan a la justificación del proyecto, que eso también es importante. Cuando presentas un proyecto tienes que decir por qué presentas ese proyecto. O sea, estoy presentando un proyecto integral para la ciudad de Vitoria-Gasteiz porque verdaderamente en esta zona realmente tenemos unos indicadores que podemos justificar que verdaderamente son peores que en el resto de la ciudad. O sea, me parece muy importante también en los proyectos, y esto lo quiero matizar, lo que es la justificación. O sea, hay que justificar las cosas, bueno, hay que explicar bien por qué te presentas a ese proyecto. Entonces aquí teníamos claro que la zona tenía que ser esta. Otra cosa que nos venía estupendamente bien es que había iniciado un plan de actuación para el casco medieval. O sea, ya se había hecho un estudio, se estaba haciendo un estudio sobre el casco medieval. Claro, ese estudio nos daba un montón de información también para ayudarnos a argumentar este proyecto. Entonces, pues de alguna manera coincidió que nos vino Dios a ver, porque, veíamos un poco, mira, coincide que esta es el área sobre la que tenemos que actuar y además es que, mira, tenemos un estudio que han hecho otros compañeros, creo que era del departamento perdonadme, igual no lo digo bien, de medio ambiente, a lo mejor es otro departamento, no recuerdo exactamente, pero ya estaban trabajando en eso. Entonces ya teníamos, de alguna manera, un corpus espiritual para poder hacer un poco la argumentación del proyecto. ¿Qué hicimos? Hicimos un estudio, dijimos, a ver, el proyecto que tenemos que presentar, ¿de cuánto dinero, o sea, de cuánto dinero puede ser para obtener el máximo de financiación? Pues veíamos que tenía que estar cercano a los 20 millones, ¿vale? Lo máximo que podríamos presentar eran proyectos de 20 millones, ¿vale? Y luego sabíamos que si a nosotros nos daban la financiación, nos iban a dar el 40, es decir, los 7.509. Creo que nos han dado 7.300 y pico o algo así. O sea, nos daban el 40%. Pero claro, teníamos que maniobrar, perdonadme la expresión, para ver cómo íbamos desde los 7 millones hasta los 28. O sea, qué actuaciones teníamos que identificar dentro de los departamentos que se van a hacer o que se estaban haciendo o que se fueran a hacer durante estos años hasta el 2017 en estas materias. Y eso es lo que hicimos. Luego os explicaré cómo. El proyecto que ha salido, al final, son tres ejes.
proyecto de mejora de la eficiencia, calidad y dotación de servicios públicos y residenciales, un proyecto de innovación económica y cultural desde la residencia y circularidad por un casco más dinámico, y un proyecto de mejora de la convivencia, accesibilidad y calidad ambiental por un casco inclusivo y acogedor. Bueno, los títulos son siempre un poco rimbombantes, perdonadme, a veces vestir los proyectos es complejo, tenemos que adaptarnos un poco a los ejes que nos piden, tenemos que hacer a veces un poco como el cubo de Rubik, ¿os acordáis de los colores, encajo, ahora el verde, ahora el rojo, pues a veces nos ocurre un poco así. Tenemos que llegar en cada eje a unos tantos por cientos, meter unos indicadores, o sea, preparar estos proyectos no es fácil, no es fácil. Y requiere de trabajo en equipo, insisto. Y entonces, bueno, en este caso yo como jefa de servicio puedo decir que yo tengo un equipazo. Entonces, lo tengo fácil, lo tengo más fácil que otros seguramente. Bien, paso a la siguiente. Aquí veis el primer eje, proyecto de mejora de la eficiencia tal. Pues aquí veis el tipo de proyectos que hemos puesto. Soluciones de inteligencia artificial para facilitar la relación de la ciudadanía con el ayuntamiento. Proyecto para la rehabilitación integral Passive House del Centro Cívico Aldado. Este, el 2, es el proyecto más gordo, más grande y más de todo el proyecto PAI, de todo el plan integral. Porque este proyecto va a suponer casi 7 millones. Es un proyecto, es un centro cívico que está en esa zona, que tiene muchísimas limitaciones, que tiene ahora muchísimas deficiencias, que hay que hacer una rehabilitación integral y absoluta, y solo la primera fase de esa rehabilitación ya cuesta 7 millones y pico. O sea que, digamos que dentro de todos los proyectos que hay hasta 18 millones y 700.000, pues este es uno de los gordos, de los que se llevan la palma. En la actividad 3 tenemos subvenciones para la creación y gestión de comunidades energéticas. Ya el ayuntamiento ha puesto en marcha una oficina para la ayuda de comunidades energéticas y damos ayudas, y esto es financiable, y entonces lo hemos incluido. Hemos hecho una promoción, estamos preparando una promoción de vivienda pública de alquiler para jóvenes en el casco medieval, que van a ser una serie de viviendas y unos locales debajo de esas viviendas. El plan especial de rehabilitación integrada PERI del casco medieval al que antes he aludido, este plan que están trabajando especialmente para el casco medieval, que ya identifica muchas de las vulnerabilidades de ese espacio y que nos dice un poco por dónde ir, a nosotros nos ha ayudado mucho para preparar este PAI. Y lo incluimos también, quiere decir que como ese estudio nos cuesta dinero, lo incluimos también a subvención. En el eje 2 hemos incluido desarrollo del centro municipal de empresas. Claro, estos proyectos son integrales, contemplan todo, o sea, contemplan construcción, pero contemplan actividades para jóvenes o contemplan temas de emprendimiento, temas de mejora de las casas del casco viejo, o sea, tocan un poco todos los temas, ¿no? Aquí hemos metido, ya veis, en temas de emprendimiento que vamos a crear desarrollo municipal de empresas extendido del casco medieval, es que estamos haciendo locales del casco medieval que antes estaban en situación totalmente deteriorada, digamos que el ayuntamiento los está arreglando y se los está preparando y luego saca unas ayudas para que los promotores y promotoras que quieran montar empresas puedan tener esos locales a precio más económico. Hemos metido también el plan integral de apoyo al emprendimiento del Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval, porque en el Casco Medieval tenemos un centro de empresas que tenía ya un montón de empresas que tienen que ver con el ámbito del audiovisual, de las páginas web, de temas más tecnológicos de alguna manera, y a ese plan integral de apoyo al emprendimiento se están sumando también estos locales a los que antes aludía. Ayudas económicas a la dinamización de locales comerciales, bueno, un poco la mejora también verde, la renaturalización del casco con una serie de proyectos, una dinamización de espacios de creación para jóvenes, o sea, unos talleres que hacen los jóvenes para los jóvenes, unas dinámicas muy interesantes que están haciendo desde el Servicio de Juventud. Equipamiento y dinamización de un nuevo centro. Hemos abierto un centro cultural para la promoción del euskera en el que todas las actividades son en euskera, y esto entra también dentro del PAI porque de alguna manera es pues, todo lo que tiene que ver con la mejora de los aspectos culturales del barrio, ¿no? La reforma del Palacio Maturana es pues un palacio maravilloso que tenemos de patrimonio en el casco medieval que se estaba cayendo de aquella manera, que gracias a un plan de sostenibilidad de los Next Generation hemos podido afrontar, nos han dado una parte
para el arreglo de este palacio, pero claro, el ayuntamiento tiene que poner mucho dinero adicional. Entonces, como este proyecto nos permite la cofinanciación, parte vamos a cofinanciar con los NES y parte vamos a cofinanciar aquí. O sea, a veces estas fuentes de financiación permiten la cofinanciación siempre que no te pases, claro, siempre que no te sobrefinancies. Eso está penalizado. ¿De acuerdo? Por eso hay que llevar un control extraordinario de los activos que has metido en distintas líneas de financiación para que no sobrepasen en ningún caso la financiación de lo que te ha costado. El eje 3, bueno, un poco aquí es una representación gráfica de lo que es la zona del casco medieval. El casco medieval en Vitoria-Gasteiz, si no la conocéis, os invito a conocerla, es maravilloso. Tiene unas trazas urbanas medievales y un montón de palacios y de edificios emblemáticos. Es muy bonito, precioso. Y entonces es un poco la ubicación, digamos, geográfica de dónde van a tener lugar estas actuaciones, las del eje 2. El eje 3, estas serían las del eje 3. Ay, perdonadme. Y aquí veis un poco, bueno, pues ya la lista de la compra, como digo yo, seguimos un poco con proyectos, consultoría, análisis, desarrollo e implantación de la carpeta ciudadana, un trabajo, una cosa más de nuevas tecnologías, una nueva web del ayuntamiento, de mejora de usabilidad y accesibilidad, un tema de la oficina del dato, o sea, nos han permitido meter dentro, digamos, de lo que viene a ser la digitalización de la administración, proyectos que son más de tipo genérico, aunque lógicamente también están destinados a las personas que habitan este área geográfica. Pero bueno, ya veis que son también proyectos de tipo más genérico, porque en este caso no puedes hacer un proyecto de importación de carpeta ciudadana solo para los del casco viejo, ¿no? Sino que es un proyecto para toda la ciudadanía. Lo mismo que la nueva web del ayuntamiento, la mejora de la usabilidad y la accesibilidad, es un proyecto genérico para todo el ayuntamiento, ¿vale? Campaña de sensibilización y concienciación ciudadana sobre la recogida selectiva del casco medieval, rehabilitación de una planta de recogida neumática de residuos. O sea, ya veis que hay proyectos de todo tipo. Proyectos, subvención para financiar un estudio de aislamiento acústico en locales de hostelería y ocio nocturno, pues porque en el casco viejo, claro, todos los que salimos de fin de semana vamos al casco viejo. O sea, y al final que vamos, pues a tomar nuestras cervecillas y nuestros zumitos a la hostelería, a todos los bares y tal. Y entonces, ellos necesitan ayudas específicas para estos temas, ¿no? Temas para jóvenes de asesoría, de sexualidad para jóvenes, de temas de problemas psicológicos para jóvenes, un evento que es el Gaste Plaza para personas jóvenes. O sea, lo que veis, o sea, si os dais cuenta, por no ser pesada y por no repetir un poco todas las actuaciones, lo que hemos hecho es hilvanar, coser todas aquellas actuaciones que se ponen en marcha o se van a poner en marcha de aquí a 2017, identificarlas con todos los departamentos para ver cuáles podíamos meter dentro de este proyecto integral. Y por último ya el eje 4, pero no soy, de verdad, ¿eh? Me está costando pasar esto, o son tres ejes solo. Perdonadme, ahora me he quedado en blanco. Es que no sé si son tres ejes enteros o cuatro. Creo que en la primera ponías tres, creo Tres, recordar, ¿eh? ¿no? Tres, perdonad, es que estaba yo aquí, como estoy con 80 proyectos, al final me vuelvo yo misma un poquito loca. Son tres ejes, efectivamente, son tres ejes. Bien, voy a poner la última diapositiva. No sé cómo voy de tiempo, Irache. Bien, bien, son Bien, las 19. Sí, ya no las, te queda mucho, te queda un par de sí, diapositivas, me correcto. quedan un par de diapositivas. Bien, quiero explicaros un poco temporalmente cómo es esto, porque en esta diapositiva me voy a centrar, me parece, insisto, lo más complicado y lo más importante de todo. Si os dais cuenta, en la parte de la izquierda pone búsqueda de consenso. No me voy a cansar de decir esto. Nada se hace solos, nada. ¿Vale? Entonces, nosotros en el 2024, en el último trimestre, se publicaron las bases reguladoras. Telita. Cuando te pones a mirar las bases te da derrame cerebral, suelo decir yo. Madre mía, cómo somos los de la administración. Qué rollos marcamos, qué mal hablamos, qué lenguajes más complejos hacemos, qué difícil de entender. Coges las bases reguladoras y las estudias. Entonces ya nos dimos cuenta, bueno, que podíamos hacer algo en el casco medieval, ¿no? Que se podía hacer algo, que teníamos el PERI, que había una justificación para intervenir en esa zona, en ese área. Bien, ¿qué hicimos? Lo siguiente.
Pues nosotros, cuando trabajamos con los fondos Next Generation, que ya os he dicho que es un antes y un después, se conformó una cosa que nos ha servido muchísimo, que se llama Comité Ejecutivo de Fondos Next, las fuerzas vivas del ayuntamiento, que digo yo. Porque en ese comité ejecutivo, que se junta una vez al mes, nosotros en la oficina Next Generation llevamos la lista de la compra. Lo que vamos, lo que no, lo que hemos justificado, lo que nos falta de justificar. Aquí tenemos un problema mayúsculo, aquí uno del 15, aquí qué podemos hacer, aquí. Y en ese comité ejecutivo está el interventor, en este caso, el secretario del ayuntamiento, el director de Hacienda y la jefa del servicio administrativo. O sea, digamos, las personas que nos ayudan a limitar, a poner límites a las cosas en las que nos metemos, a las tostadas tan gordas en las que nos metemos y a ver un poco la viabilidad de las cosas. O cuando tenemos algún problema, ver dónde estamos y en qué punto. Entonces nosotros fuimos al comité ejecutivo y les dijimos, ha salido esta ayuda. Hay muy poco dinero para el País Vasco, solo 15 millones. Y además nos dan muy poco dinero de financiación, acostumbrados, mal acostumbrados, como estábamos, a los Next Generation, que en algunos casos eran el 100% de la financiación. Lo nunca he visto en toda mi vida profesional. Entonces dijimos, empiezan a cambiar otra vez las cosas, claro, y hay que ver si interesa o no interesa. Nosotros también les dijimos, creemos que podemos presentar un proyecto, creemos que lo podemos presentar en tiempo y forma. Bueno, nos dieron el ok. Ya era más fácil, porque ya el comité técnico no había dicho que no, había dicho, bueno, si hay una posibilidad y vosotros le veis una posibilidad de buscar financiación, adelante. Y entonces lo que hicimos fue una reunión para, con los departamentos que nosotros entendíamos que tenían o ponían en marcha normalmente actividades que tenían que ver con todo lo que nos pedía la convocatoria. Espacio público, urbanismo, juventud, me voy a dejar no sé cuántos, medio ambiente, o sea, seleccionamos a los departamentos, hicimos una reunión y les dijimos, con una presentación, siempre con una presentación, mira, hay este fondo, tenemos estas dificultades, no sé qué, no sé cuántos, pero queremos preparar un proyecto y tal. ¿Qué os vamos a pedir a vosotros? Ayudarnos a identificar esos proyectos, ¿vale? Y entonces con ellos fuimos identificando esos proyectos. Y ya lo que hicimos fue contratar una consultora que nos ayudó a dar forma, a poner bonito, a redactar, a optimizar, a poner los indicadores para presentar el proyecto. Pero lo principal, aunque la ayuda de la consultora fue estupenda, no es la consulta, lo principal siempre es la identificación de los proyectos. O sea, es trabajar con los departamentos para la búsqueda de esos proyectos, para la identificación de esos proyectos. A mí me parece lo decisivo en los proyectos. Una vez que ya teníamos eso y teníamos identificados los proyectos en la lista de la compra, tuvimos que buscar el consenso, vuelvo a repetir, y entonces llevarlo a la Comisión de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda y explicarles, mirad, queremos hacer esto, queremos presentar esto, pero luego os vamos a tener que pedir sopitas para justificar todas estas acciones que habéis dicho que tal. Luego tuvimos que hacer una sesión explicativa para los grupos municipales, porque el PAI, este proyecto, tenía que ir a pleno. Para que vaya a pleno, los grupos municipales tienen que saber de qué va la vaina. Entonces tienes que hacer una explicación a los grupos municipales, mirar, estamos preparando esto y queremos presentarlo, es un proyecto de 18.700.000, si nos dan el 40, y explicarlo todo. Bien. Luego, la presentación del PAI en el Ausogune. El Ausogune aquí es, digamos, unos grupos de participación ciudadana que se hacen en los barrios. Y entonces, claro, lógicamente había que decirle a las personas que habitan ese barrio que queríamos presentar un programa que iba a actuar precisamente sobre su barrio y qué tipo de cosas queríamos hacer. Aprobación del proyecto en la Comisión de Hacienda. Complicado, porque os he dicho que, claro, una cosa es presentar un proyecto, pero claro, si nos dan 7 millones, aún nos faltan hasta 18 todos. Y Hacienda tiene que tener un compromiso de que efectivamente esos dineros van a estar para hacer esas cosas que decimos que vamos a hacer. También. La mesa del casco medieval, lo mismo, otra mesa de trabajo para el casco medieval donde lo explicamos. Por fin llegamos con la convocatoria y se aprueba en el pleno municipal. Y luego ya viene, eso sí, cuando cursamos la presentación de la solicitud. Ya nos han dicho que sí, que nos han aprobado, nos han hecho una aprobación provisional y el día que llega la aprobación provisional, yo como soy una entusiasta de la vida, pues me siento como cuando te toca la lotería y dices, me ha tocado un pleno al 15. Pues es un trabajo que ha sido duro, ha sido arduo, pero también muy bonito de hacer, muy bonito, muy interesante, aprendes mucho
y bueno, una gozada de trabajo, la verdad. Ahora veremos a ver si nos dan la definitiva y luego si somos capaces de ponerlo en marcha en tiempo y forma. Hay una última cosa que quiero decir. Estos proyectos FEDER ahora tienen un cambio sustancial que a nosotros nos ha parecido también muy sugerente, y es que si en marzo, creo recordar, de 2027, tú has dicho no, has podido justificar que el 40% de las acciones están desarrolladas y las has puesto en marcha y están pagadas y están bien hechas, te abren una senda financiera y te pueden dar más dinero de los otros FEDER que nos están, digamos, realizando con pues, pues porque se están dejando cosas de hacer o lo que sea. Entonces, para no perder esos dineros, se abren sendas financieras y dan dinero a aquellos proyectos que mejor se estén ejecutando. ¿Y nuestro objetivo cuál es? Pues intentar llegar a la senda financiera y conseguir más pasta. Ese sería nuestro objetivo. Y bueno, eso es un poco esta última diapositiva que me parece la más importante y que no es para dar brillo ni nada, pero que es verdad, quiero insistir, estos proyectos nada se hace individualmente, solo no vas a ninguna parte. Son proyectos transversales, exigen colaboración, afectan a toda la organización y requieren muchísimo esfuerzo. Pues Milla Esquer y nada, espero vuestras preguntas. Si queréis, Vale. os puedo enviar por el chat mi correo electrónico por si alguien quiere hacer alguna consulta en privado o lo que sea. Y bueno, pues que no sé si os he podido ayudar. Sí, voy a dar a parar la grabación un minuto, por favor.